contraer una deuda de 100,000 al 55% convertible semestralmente, que se amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Entonces, a partir de lo que vamos localizando en el problema, pues podemos ver cuáles son las características del mismo. Entonces, contraemos una deuda, ¿ok? Y la deuda es de 100,000. Entonces, este es el valor presente de nuestra deuda. También nos dice que al 55% convertible semestralmente. Entonces, es una tasa anual del 55%, la cual nos va a decir cuánto vamos a pagar al final, y está convertible semestralmente, está capitalizada semestralmente, es decir, son dos pagos al año, digamos, se genera intereses 2 veces al año, ¿no? Que se amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales. Si son 6 pagos semestrales iguales, entonces hay una anualidad, porque recordemos que la definición de anualidad es que son pagos iguales, no importa el periodo de capitalización. Esa es la gran diferencia cuando se trata de solo calcular el interés simple simple o compuesto, y versus la anualidad. Entonces dice que son 6 pagos semestrales iguales. El primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Entonces, si el primero de los pagos vence dentro de 6 meses, entonces se trata de una anualidad vencida. Ya a partir de aquí ya podemos y ya deberíamos saber cómo identificar las características de nuestros problemas. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, pues las preguntas que surgen son, ¿cuál es el valor de los pagos semestrales? Es decir, ¿cómo se amortiza la deuda que se contrajo? ¿Y de qué tipo de anualidad se trata? Bueno, pues habría que sacar entonces el valor de los pagos semestrales, ¿no? Y a partir de nosotros empezar a pagar esa deuda, nosotros vamos amortizando la deuda, vamos disminuyendo el valor de la deuda. Eso es lo que se llama amortizar. ¿De qué tipo de anualidad se trata? Bueno, pues como ya lo vimos, como son pagos semestrales iguales, pues es una anualidad vencida. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues para encontrar el valor de los pagos, usamos las fórmulas provenientes de anualidades. Esas fórmulas ya las vimos la semana pasada y nos dicen que una anualidad que tiene como características el valor presente, o una deuda al presente, entonces tenemos que usar esta fórmula. Recordemos que para calcular las rentas o las anualidades, hay dos fórmulas, una que toma en cuenta el valor presente y una que toma en cuenta el valor futuro. Pero este es como nos dice que es un valor presente, entonces utilizamos la fórmula del valor presente. Entonces, se contrae la deuda con el 55% convertible semestralmente, una periodicidad de 2, es decir, P es igual a 2, y se amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Los pagos son semestrales, lo único que se tiene que hacer acá es convertir la tasa semestral, porque la tasa está anual. Entonces, dividimos la tasa entre 2, y los pagos pues son semestrales. Ya no tenemos que hacerle nada a N, porque los pagos ya están en un periodo como semestre. ¿De acuerdo? Entonces, dividimos la tasa entre 2 porque son 2 pagos semestrales y resulta que cada pago anual, cada pago semestral que se tiene que hacer es de 35,843,53, ¿de acuerdo? Ese es, digamos, la solución, pero ¿por qué introducimos el concepto de amortización? Bueno, pues, a ver, continuemos con esto. Entonces, son 6 pagos semestrales vencidos de 35,843,53, amortizan una deuda con un valor actual de 100,000 con un interés de 27.5 semestral. Es decir, si nosotros obtenemos el interés directamente, sabríamos que estos pagos alcanzan para pagar el valor de la deuda más el interés que se genere, ¿no? Dividido en 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la amortización? Bueno, pues la amortización se refiere a que debemos saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos, que ya hemos visto, que generalmente son iguales y que se realizan también en intervalos iguales. Por eso es que se toman en cuenta las fórmulas de las anualidades. Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales existen variaciones, las cuales vamos a ver en el desarrollo de este tema.
pero la amortización pues generalmente sirve para una serie de pagos iguales que se realizan también a intervalos iguales, o sea, la amortización de anualidades, ¿ok? Bien, entonces, para poderlo obtener, digamos, entonces veremos que la amortización se refiere a la extinción mediante pagos periódicos de una deuda actual. Y los fondos de amortización pues son la acumulación de pagos periódicos para liquidar una deuda futura. Entonces se pueden hacer de las dos maneras, es decir, si se liquida una deuda actual o si se liquida una deuda futura. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cómo es que se puede hacer una tabla de amortización? Con el problema 1, ¿de acuerdo? Contraemos una deuda. ¿Cómo la amortizamos? Ya vimos que se van a hacer 6 pagos iguales, entonces se puede hacer una tabla de amortización, que en realidad la tabla de amortización es la parte más interesante de la amortización. ¿Cómo realizar la tabla para que se vea cómo se van a ir realizando los pagos? Eso es importante siempre en contabilidad, o cuando ustedes están trabajando con diferentes deudas, necesitan saber bien cuáles son los pagos que se van a realizar, ¿de acuerdo? Y para ello necesitan una tabla de amortización, que son las que van a entregar esta semana, las tablas de amortización. Bien, entonces, primero, para crear la deuda, digamos que los cuadros naranjas son los títulos de las tablas, ¿de acuerdo? La fecha de la operación, el pago puede ser semestral, anual, ya, bimestral, mensual, etcétera. Aquí el pago semestral, porque estamos basándonos en el problema 1, entonces este pago va a ser semestral. El interés sobre el saldo, es decir, el interés sobre el saldo que estamos teniendo acá, la amortización, ¿de acuerdo? Y el saldo. Esos son los títulos de cada una de las columnas. En cuanto a las filas, pues todas se refieren a la fecha de donde se están haciendo las operaciones. Al momento de la operación, es decir, las deudas que se contraen o no, al fin del semestre 1, en este caso son 6 semestres, pero podría ser al fin del mes 1, o podría ser al fin del año 1, o podría ser al fin del bimestre 1, etcétera, ¿no? Y las fechas se van haciendo de esta manera. Entonces, la tabla se va calculando así. Ponemos el saldo, porque la deuda que se contrajo fue de 100,000, ¿de acuerdo? El pago semestral es la anualidad 1 o la renta, ¿de acuerdo? De cada uno de los pagos. Y estas rentas, si son iguales, ¿de acuerdo? Aquí vimos, ¿no? 6 pagos semestrales iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si son iguales, entonces se van a poner acá, pues, las 6 rentas, que en este caso son de 30 y tantos mil. El interés sobre saldo es el saldo anterior, por el interés, por la tasa de interés, por supuesto, ¿no? En este caso, como es una tasa semestral, pues es 27.2, si no mal recuerdo. ¿De acuerdo? Y la amortización es igual al pago semestral menos el interés. Estos son los valores amortizables. Y los saldos, pues es el saldo anterior menos la amortización. Entonces, vayan viendo que cada una de las filas se van incluyendo estas mismas fórmulas. Es simplemente tener claro cuál es la renta, cuál es la tasa de interés y cuál es el saldo para que nos den los saldos nuevos. En este caso nos decía que la amortización saldaba toda la deuda, ¿de acuerdo? O sea, todos los 100,000 más las tasas de intereses se van a saldar. En el caso, hay casos en los que no saldan toda la deuda. Te preguntan, ¿cuánto se amortizará dentro de 4 años? ¿O cuánto se amortizará dentro de 3 meses? Entonces, en este caso vamos a amortizar toda la deuda. Entonces, ¿cómo desarrollamos la tabla? La suma de los pagos anuales es igual a la suma de los intereses más la suma de las amortizaciones. La suma de los pagos aquí semestrales es igual a la suma de los intereses más la suma de las amortizaciones. El saldo es igual al saldo anterior más los intereses menos el pago. Es decir, este saldo es igual al saldo anterior menos más los intereses menos el pago. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Prácticamente, si ustedes le ponen este signo acá, nos resulta en esa relación.
Y la amortización es igual al pago menos los intereses, o a la anualidad menos los intereses, ¿de acuerdo? Se dice pago porque no todos los pagos son iguales. En este caso, el problema nos dice que son iguales, pero a veces surgen diferencias en los pagos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría la tabla del ejercicio primero? Entonces, tenemos la tabla de amortización del problema 1. Tenemos que la fecha, aquí estamos, el momento de la aprobación, fin del semestre 1, 2, 3, etcétera. El pago semestral, que fue el que calculamos, es de 35.843.53, fue el calculado. El interés es el 27.5 de interés sobre el saldo. Entonces, este interés, el valor del interés es sobre este saldo. Este es sobre el saldo anterior, este es sobre este saldo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La amortización, que es igual a la renta menos el interés obtenido, ¿de acuerdo? Y el saldo nuevo es igual al saldo anterior menos la amortización, ¿de acuerdo? Igual para cada uno de los periodos que se estén tomando en cuenta. De tal manera que nos dice que al finalizar cada uno de los semestres, el valor se tiene que amortizar toda la deuda. En este caso nos dio un resultado con unos decimales negativos por la diferencia de decimales. Pero en general podríamos decir que para términos contables se amortizó toda la deuda, se quedó en ceros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que esta tabla de amortización nos representa los pagos que se van a hacer, el interés que se va a pagar y cómo es que se van cubriendo los saldos en cada una en cada uno de los periodos, lo que se llama amortización, ¿de acuerdo? La tabla tuve que dividir en dos para que pudiera caber en nuestro PDF, ¿de acuerdo? Pero digamos que es una sola tabla, ¿ok? Simplemente la tuve que dividir en dos y le seguí poniendo los títulos. Muy bien. Entonces, esta es la amortización y estas son las tablas de amortización. ¿Para qué nos sirve? Para saber exactamente cómo es que se van devengando los intereses y los pagos a lo largo de un periodo de acuerdo a un problema determinado. Por otro lado, tenemos algunos otros casos de amortización, ¿de acuerdo? Primero, se difiere se difiere el inicio de los pagos con pagos desiguales, con cambios en la tasa de interés, con amortización constante y con amortización variable. Estos casos los pueden revisar en la bibliografía que se les ha proporcionado. Y en realidad los que vamos a trabajar más son estos, aquellos donde las amortizaciones son a partir de anualidades, porque son las que abarca el programa. Disculpen, perdón por el estornudo. Bien. Y luego de entender lo que es una amortización, es decir, de poder establecer una tabla donde nos digan cuáles y cómo van a estar nuestros pagos, nosotros vamos a pasar al tema de depreciación. En la amortización nosotros hacemos, en el cálculo del interés simple compuesto, las anualidades y la amortización hasta este punto, hemos estado revisando cómo cambia el valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo cambian los valores presentes a valores futuros? ¿Cómo interactúan con las tasas de interés? ¿Cómo es que nosotros podemos calcular cada uno de los periodos con sus diferentes intereses? Si son pagos iguales o si no son pagos iguales o simplemente se toma en cuenta la capitalización. En el caso de la depreciación, nosotros vamos a tener bienes, valores en el tiempo que también van a cambiar, pero de bienes muebles. Es decir, generalmente toda la maquinaria y equipo que nosotros estamos usando para un proceso productivo. Esa es, digamos, la versión más clásica, pero se puede aplicar prácticamente para todo. Cuando las empresas tienen en su poder bienes materiales, les interesa saber en qué medida se van desgastando esos bienes. Entonces, para lo cual se han desarrollado diferentes métodos que hacen que podamos medir ese desgaste. Entonces, como sabemos, con el uso, incluso con el propio tiempo,
las propiedades, o por ejemplo, un equipo de cómputo o una maquinaria, pues se desgasta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entender ese desgaste? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a calcular? Pues eso sucede con la depreciación. Entonces, las causas de la depreciación pueden ser varias. Pueden ser causas físicas, pueden ser causas funcionales o pueden ser causas tecnológicas. Dentro de las causas físicas, pues tenemos una avería física repentina, por ejemplo, accidentes o desastres, el envejecimiento de los bienes muebles o de los equipos o de las maquinarias por deterioro o por desgaste. Y en cuanto a las causas funcionales, pues tenemos falta de modernidad, ineptitud, maltrato, mejoramiento del equipo. Recuerden, por ejemplo, que en equipos de alta tecnología, pues cada ratito se van haciendo mejoras. Entonces, eso es lo que puede causar un desgaste funcional y el desuso. Y en cuanto a causas tecnológicas, pues es básicamente que la tecnología avanza y entonces los equipos se quedan atrasados. Y eso genera una pérdida de valor del equipo. Entonces, hay diferentes causas. A ver, hay diversos tipos de depreciación. Nosotros vamos a ver aquí nada más 3. Vamos a ver, digamos, los más comunes. Vamos a ver, el más común de todos es el método de línea recta. Y creo que es el que se usa actualmente en México, por ejemplo, para presentar las contabilidades en general y, por ejemplo, para presentar los impuestos. También vamos a ver el de suma de dígitos del año. Y el de doble saldo creciente. Solamente vamos a ver 3 métodos de depreciación. Hay algunos más y todo depende de la nomenclatura, de la forma en la que se trabaje con los equipos. Pero digamos que estos nos pueden dar unas buenas bases para entender otros métodos de depreciación. Comencemos con el método de depreciación en línea recta. Entonces, este método supone que la depreciación anual de un equipo, de una maquinaria, de un producto, de un mobiliario, es la misma durante toda su vida, toda la vida útil del activo. Es decir, que la depreciación es igual al costo original del activo, cuánto nos está costando el activo, menos su valor de salvamento, es decir, qué valor tiene al momento de ser desechado, al momento de que se va a desechar. Es decir, todos los artículos no terminan por deshacerse o volverse polvo. Siempre hay un valor que tienen los artículos. Ese es el valor de salvamento, ¿de acuerdo? Todo entre la vida útil calculada en años, ¿de acuerdo? Esta relación, el costo original del activo menos el valor de salvamento, es lo que llamamos la base de depreciación del activo, que es esta B mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, la depreciación de línea recta, si se dan cuenta, pues va a dividir el costo original menos el valor de salvamento entre el número de años, o la base de depreciación entre el número de años. Es una relación muy simple. Entonces, vamos a verlo con un problema. Supongamos que se compra un equipo de cómputos con un valor de 16 millones de pesos y se calcula que su vida útil será de 4 años antes de que deba reemplazarse por un equipo moderno. Esa es una causa de la depreciación, el reemplazo por causas tecnológicas. Su valor de desecho se calcula en 2.500.000. Hay que determinar la depreciación anual por medio del método de línea recta y elaborar su tabla de depreciación. Vamos a resolverlo. Entonces, la depreciación anual sería, veamos, sería el costo original del activo, que son los 16 millones, menos los 2.500 millones, sobre N. Déjenme ver por acá si puedo acceder a una calculadora para que vayamos. Vamos a ver si la pueden ver. Por acá hay una calculadora. Entonces, vamos a ver. Entonces teníamos 16 millones menos 2.500 millones, ¿no? Entonces son 16 millones menos 2.500 millones. Ese es el valor, esa es la base de depreciación del activo. Entonces,
dice que su vida útil será de 4 años antes de que deba reemplazarlo por uno nuevo. Entonces se va a dividir entre 4. ¿De acuerdo? Y nos resulta que la depreciación es de 3.375.000. Bien, entonces, la depreciación anual son 3.375.000. ¿De acuerdo? Calculado en base a las fórmulas que nosotros vimos. Entonces, se pone en cada uno de los años, que son 4 los de la vida útil, cuánto se va a depreciar. La tabla de amortización se construye de esta manera. Años, la depreciación anual o semestral o bimestral, etcétera, en este caso es anual. La depreciación acumulada y su valor en libros. Es decir, cuál es el valor del equipo en cada uno de los años. Entonces, la depreciación, como es lineal, por eso se llama método de línea recta, pues entonces cada uno de los años se deprecia el mismo valor, ¿de acuerdo? 3.375.000. La depreciación acumulada es igual a la depreciación actual menos la anterior. En este caso, pues no hay depreciación anterior porque estamos en el año 1, ¿de acuerdo? En el caso del año 2 es la anterior menos la actual, esto nos da este valor, y en el caso del año 3 es la suma de las 3 anteriores, incluyendo la actual, y nos sale este valor, y en el caso del año 4 es lo mismo. El valor en libros es que en el año 0, pues el equipo de cómputo valía 16 millones, pero en el año 1 vale estos 16 millones menos los 3.375.000. Ajá. Aquí está, o sea, menos esta depreciación del año 1. En el año 2 vale estos 12 millones anteriores menos, ¿de acuerdo? La depreciación acumulada del año. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces lo que nos dice es que al final el valor de salvamento son 2.500.000. El valor inicial era 16 millones, ¿de acuerdo? Y la depreciación es cada una de estas. Y así se construye la tabla de amortización de la depreciación en línea recta de un equipo de cómputo que vale 16.000 millones, tomando en cuenta la fórmula de depreciación por el método de línea recta. ¿Ok? Sigamos. El siguiente método que vamos a revisar es el de depreciación por suma de dígitos en un año. Este método pues proporciona cuotas de depreciación que son más grandes durante los primeros años de vida de una máquina y se van disminuyendo conforme la máquina va teniendo más años, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta también tiene que ver con el tipo de maquinaria que estén usando. Ok, entonces, la depreciación por la suma de dígitos de un año tiene las siguientes fórmulas. Primero, la depreciación que va a depender de los años depreciables restantes y de los dígitos para toda la vida útil. Por el valor de la maquinaria menos el valor futuro. Entonces, esta depreciación resulta después de una transformación matemática en que es el número de vida útil el número de años de vida útil del bien inmueble menos T, y T es del año en el que estamos hablando. T puede ser 1, entre n por un factor que es n más 1 entre 2 por el valor inicial del bien mueble y el valor futuro que se espera tenga este bien mueble. Entonces, el valor en libros se calcula de la siguiente manera. Está involucrando T, que N es el valor de toda la vida del bien inmueble. Y T es el valor de cada uno de los años, ¿ok? Y C menos F, pues es el valor inicial del bien menos el valor futuro del mismo. Entonces, ¿qué pasa con el problema, el mismo problema, el problema 1? Entonces, el problema 1 nos decía que tenemos un equipo de 16.000 y el valor de desecho
o el valor futuro que se espera que se tenga este bien cuando ya no sea, cuando ya no se pueda, o cuando ya sea, cuando se actualice por otro, se reemplace por otro, es de 2.500 millones. Entonces, si se aplica la fórmula, esta fórmula para el año 1, esta fórmula tiene que ser obtenida para cada uno de los años, ¿ok? Entonces, para el año 1, esta fórmula es igual, esa depreciación es igual a 5.400.000, ¿de acuerdo? Para el año 2, 4.050.000, para el año 3, 2.700.000 y para el año 4, 1.350.000. En el caso del valor en libros, ¿se acuerdan que en el método en línea hacíamos una resta simple? En el caso de valor en libros, hay que realizarlo por medio de esta fórmula, ¿de acuerdo? Donde se introducen todos los valores y va cambiando para cada año. ¿Por qué? Porque la T cambia para cada año. Para el año 1 es 1, para el año 2 es 2, para el año 3 es 3, etcétera, ¿no? En este caso, el valor en libros resulta ser que pues para el año 0 es el valor original del bien, pero para el año 1 es esto, para el año 2 es esto, para el año 3 es esto y para el año 4 es este. Y ustedes me dirán, bueno, es que si tú haces una resta simple, tú obtienes el valor de cada uno de estos. Si tú restas el saldo anterior menos la depreciación, vas a obtener esto. Sí, pero a veces es posible que cambien los valores. Por eso es importante que se obtengan estos valores por medio de la fórmula del valor en libros. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Cuando me manden sus tablas, voy a checarlos que estén realizadas por medio de esta fórmula, en el caso del uso del método 2. No sé si se puso en la plataforma, pero cuando hagan estos ejercicios, tienen que enviarme el archivo de Excel. Tienen que incluir el archivo de Excel, ¿ok? Y por favor, sean muy concretos o concretas en cuanto a lo que están poniendo en cuáles son los títulos de las tablas, a qué problema proviene. Y además de mandarme las tablas en Excel, me tienen que mandar cómo se obtuvieron los valores de la depreciación y del valor del libro en cada uno de los años o de los periodos correspondientes. Este es el caso del método 2, digamos, de la depreciación por la suma de dígitos de un año. En el caso del método 3, que es la depreciación de doble saldo creciente, en este método nosotros vamos a usar una función constante en el valor en libros al final del año. Esa función constante se le conoce como P. P, que es igual a 2 sobre N. Esa función proviene simplemente de un trabajo de cómo se puede ir depreciando el valor de un bien, pero mediante el uso de una constante como esta. Entonces, este valor se introduce dentro de las fórmulas que se van a usar. La fórmula para la depreciación en el caso del doble saldo creciente es igual a 2 sobre n, bueno, es igual a P por P mayúscula, por 1 menos P, etcétera. Bueno, aquí está la fórmula, pero esta P minúscula se le introducen esta constante y resulta en esta fórmula. Lo mismo pasa con el valor en libros. Es esta fórmula y esta P minúscula es esta constante, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos vamos al problema original, tenemos que la depreciación es igual a 8.000, 4.000, 2.000 y 1.000, ¿de acuerdo? Y el valor de libros es igual a 8 millones, perdón, 4 millones, 2 millones y 1 millón. Se calculó para cada uno de los años la depreciación y para cada uno de los años el valor de libros.
por medio de las fórmulas y van a cambiar por la siguiente razón, porque tienen incluida T, es decir, T para el año 1 es 1, T para el año 2 es 2, T para el año 3 es 3 y T para el año 4 es 4. En cualquier forma, tanto valor tienen. Si tú haces una resta simple, pues salen estos valores y yo les voy a decir caso porque el ejemplo está pensado de esa manera y ejemplos en los que no está pensado de esa manera y es necesario utilizar las fórmulas de valor de libros y depreciación para poder obtener cada uno de los valores en cada uno de ellos. Bueno, por mi parte es todo. Digamos que ahora estamos aplicando lo que se aprendió con el cambio de valores en el tiempo a partir de dos, en este caso vamos a ver 3 métodos. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden enviar me pueden enviar un mensaje a la plataforma o pueden o pueden realizarlas directamente en sus tareas para que puedan ser tomadas en cuenta.